Ya se subió. Ok. Ahí tenía para que hiciera en perspectiva de qué tan lento es. Pues puta. O sea, que el mío tampoco va mucho mejor. Me sigue faltan 20 segundos. Ah, yo puedo compartir entonces. No, ya Juan está No, compartiendo. Andy, su internet es el peor de todos aquí, objetivamente. Así que no. Muchas gracias. Ya Juan está compartiendo. Ok. Empezamos. Yo estoy Sí, grabando denle. ya. Ok. Tenga el mensaje a mano para que no nos quedemos, o sea, para no decirme de presentación como Andy o usted, ¿verdad? O sea, tenga el mensaje de quién dice qué. ¿Qué hicimos Listo. entonces? Dice Empecemos. Juan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas, profesor. Junto con mis compañeros Andy, José, Ignacio y mi persona Juan, le vamos a exponer sobre el tema de type checking para compiladores e intérpretes. En los últimos años, el campo de la informática ha crecido exponencialmente en el mundo actual. Esto ha ayudado al mundo a avanzar tecnológicamente a gran escala también. La programación ha sido la piedra clave encargada de hacer todo esto posible, automatizando digitalmente gran parte de procesos humanos, reduciendo años de labores a tan solo unos cuantos segundos en un computador. Sin embargo, la transformación de instrucciones en los lenguajes de programación a un nivel alto y humanamente entendible hacia instrucciones entendibles para una máquina es un proceso complejo que necesita sumo cuidado para expresar a exactitud el resultado esperado. A este proceso se le llama compilación, este siendo el encargado de un programa llamado compilador. Un compilador está dividido en diferentes fases, las cuales analiza un grupo de símbolos y le dan un significado según lo que está estipulado dentro de sus reglas y enunciados. Estas fases a grandes rasgos son el análisis léxico, que reconoce las palabras, símbolos y los encapsula en un token, es decir, una secuencia lógica de caracteres. El parseo. Este entiende la estructura de las palabras, comprueba el sentido y comprueba el sentido de las instrucciones. Y el análisis semántico. Comprueba el significado de las instrucciones, verifica que cada instrucción tenga un significado coherente con los demás. Y la optimización. La optimización. Modifica las instrucciones dadas a formas más sencillas y que ocupan menos capacidad de memoria. Y por último, la generación de código, que es la que produce el lenguaje final que se desea, ya sea máquina u otro tipo de lenguaje esperado. Objetivos generales. El objetivo general es comprender el funcionamiento e importancia del type checking dentro del proceso de compilación de los lenguajes de programación. Objetivo específico. Determinar los diferentes componentes que comprenden el funcionamiento del type checking y examinar las reglas que utiliza el type checking para la verificación de la estructura del código. Bueno, para empezar un poco más con el análisis del type checking, primeramente se va a explicar lo que son las variables numéricas y las de caracteres. Entre las numéricas encontramos todo lo que son los caracteres numéricos, valga la redundancia, que se dividen entre los enteros, flotantes y dobles. Enteros, los números pues del conjunto de los enteros, que no incluye decimales, fracciones, ninguno de esos. Después están los flotantes, que son números con pocos decimales, y después los dobles, que incluyen a los números con grandes cantidad de números decimales. Y por otro lado están los caracteres, que los caracteres son número, representaciones alfanuméricas de letras o símbolos, y las cadenas de caracteres son un conjunto de estos mismos caracteres. Cuando un lenguaje, si quiere pasar la diapositiva, cuando un lenguaje se está haciendo este análisis, existen dos tipos de clasificaciones. Están los lenguajes estáticos y los dinámicos al momento de asignar variables. En el caso de los estáticos podemos encontrar lenguajes como Java, C o C++, en los cuales es completamente tipado la forma en la que están sus variables.
Por ejemplo, en esta que está aquí, se ve que si se realiza esta operación de asignar primeramente un número con la variable entera o int, y después se trata de reasignar a una cadena, esto tirará un error en el caso de los lenguajes que son estáticos. Y en el caso de los dinámicos, como Python, sí se pueden reasignar los tipos de las variables. Entonces aquí se encuentra la principal diferencia entre los estáticos y los dinámicos. Después está la verificación de tipos, que esta es una fase en la que del compilador en la que se encarga de revisar que las variables y sus tipos sean acordes a los valores que se están asignando. Como en estos ejemplos, que está el de edad con un entero igual a 22, está correcto. Después están los booleanos con un true, y después está este error que tiraría el verificador de tipos, porque se está creando una variable de tipo entero y se le está asignando un valor de una cadena. Entonces tiraría error en la verificación de tipos. Sí. En el momento de esto, en el momento de realizar este análisis, donde tiraría el error, sería en la fase del compilador en el análisis semántico, dado que en esta es donde se asignan, es donde se asignan las variables y se revisan la lógica del código. Ok, entonces, posteriormente se encuentra lo que sería dentro del type checking ya el sistema de tipos. Para el sistema de tipos se dice que difiere dentro de los diferentes lenguajes de programación y principalmente que se da dentro del análisis semántico, el cual, tal y como se aclaró previamente, es donde se realiza casi que todo el proceso de lo que sería el type checking en general. Se dice a su vez que, como acabo de mencionar, cambia dependiendo del lenguaje de programación, porque por ejemplo para Python existen los lenguajes que son de tipo dinámico, los cuales ocurre todo el proceso de type checking en lo que sería el proceso de ejecución, mientras que un lenguaje estático como puede ser C, el proceso ocurre durante la compilación. Entonces, Juan, si pasa a la siguiente diapositiva, se puede ver. Justamente aquí, es lo que les estaba comentando. Se encuentra el tipo de verificación estática y el tipo de verificación dinámica. Entonces, el tipo de verificación estática es aquella que hemos utilizado en lenguajes como pueden ser Java, C o C++, el cual básicamente decimos, ok, quiero una variable de tipo entero que se llame número. Entonces, entero, ya sé que solamente le voy a poder asignar valores enteros. Y si yo le quisiera asignar un valor, como puede ser un valor real, como un valor flotante, o inclusive si le quiero asignar un string o una cadena de caracteres, pues no serviría. Dejaría de funcionar o tiraría un error directamente. En el tipo dinámico, esto sí será posible. Es decir, yo puedo simplemente agarrar una variable que se llame X y asignarle primero un 5, pero posteriormente asignarle, por ejemplo, una cadena de caracteres como puede ser hola mundo. Yo a X le puedo asignar un 5 y posteriormente le puedo asignar un hola mundo. Y eso va a servir. Eso no producirá ningún tipo de error. ¿Ok? Posteriormente se encuentra lo que sería la expresión de tipos. Y es que nosotros, para poder definir este tipo de variables que les comentaba, será necesaria una estructura, una expresión que tenga estos tipos. Es decir, si yo quiero definir una variable de tipo entero, se hará tal y como aparece aquí, que sería, para definir un entero, yo digo una palabra clave, y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, lo que sería la sintaxis del lenguaje más popular de todos, que sería C o C++, y para definir un entero, yo diría int y el nombre de la variable. Mientras que para definir un flotante, yo diría float y el nombre de la variable. Para definir una variable de tipo doble, yo diría double y el nombre de la variable. Y finalmente, para definir lo que sería, por ejemplo, un carácter, yo diría char y variable. Y así es como se procede con todos los tipos de variables. Básicamente se tiene una estructura que hay que seguir y esa estructura, por lo general, en los lenguajes corresponderá con lo que sería el tipo seguido de el nombre que yo quiero asignar a la variable. Después se encuentra lo que sería la equivalencia y la conversión de tipos. Y es que muchas veces yo puedo tener una variable dentro de, o sea, yo puedo asignar un valor a una variable que sea, por ejemplo, de tipo entero. Yo puedo decir, X quiero que sea igual a 5.
pero posteriormente puedo querer definir que X no sea simplemente 5 y ya, sino que yo a lo mejor puedo decir, quiero que sea 5, pero claro, que me dé más detalles sobre ese 5. Es decir, que a lo mejor sea 5.00. ¿Cómo haría yo eso? Pues bien, para eso es posible la conversión de tipos. Para esta conversión de tipos, básicamente lo que se busca es entonces transformar un tipo de variable en otro. Entonces, yo lo que haría es básicamente eso. Digo, X es igual 5 y después yo puedo decir, ahora mejor que voy a definir otra variable, como puede ser flotante y es igual a X. Y entonces, ese tipo de asignación podrá realizarse. Se podrá asignar a la variable de tipo flotante el valor que haya en X, que es de tipo entero. Nada más que ahora, repito, en vez de ser 5, será 5.00. Y así es como sirve la conversión de tipos y son tipos son como pequeños trucos, podría decirse, que pueden ayudar al programador dependiendo de lo que se busque. Ok, entonces nosotros también pudimos ver dentro de nuestra investigación que existe la sobrecarga de funciones y de operadores. Entonces, esto funciona un poquitito como las múltiples funciones que puede hacer un específico identificador dependiendo de los tipos con los cuales se den. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando como en Python o en Java, que si ponemos el identificador más con dos números, estos se van a sumar, ¿verdad? Si ponemos un contador, por ejemplo, y luego ponemos este mismo más y le ponemos luego un igual, este va a ir sumándole un número a la variable contador. Sin embargo, al poner dos strings juntos, junto con el mismo identificador que son más, estos dos van a hacer el proceso llamado concatenar, ¿verdad? Que van a unir los dos strings que están juntos. Entonces, aquí podemos ver que un mismo identificador puede tener múltiples funciones, al igual que una función también puede tener múltiples funciones. Entonces, Juan, tal vez podríamos pasar al siguiente. Buenísimo. Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo de todo lo que hemos visto hasta el momento de type checking. Entonces, aquí vamos a iniciar con un pequeño código muy sencillo en Python que es la comparación de dos números. Un número está dentro de una lista y otro número es un número externo, ¿verdad? Y todo esto está dentro de un if, de una sentencia. Entonces, primero vamos a iniciar con la expresión e, que es el número que está dentro de una lista. Entonces, ¿qué pasa si dentro de una lista nosotros ponemos un número o un identificador que no es el correcto? Por ejemplo, ponemos en lugar de lista y un número adentro, ponemos un lista y una letra. Esto no va a funcionar por el tipo, porque no hay un identificador que pueda devolver los tipos que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, en el segundo recuadro podemos ver que el tipo de E, o sea, lo que retorna E, el tipo que va a retornar, va a depender si el E2, que es el índice dentro de los paréntesis cuadrados, es un integer y si E1 es una lista. Entonces, ahí podemos ver que es la misma estructura que tenemos dentro de la cláusula del if, que es lista, paréntesis cuadrados y un 0. En el tercer rectángulo, tenemos la expresión n. Entonces, la expresión n va a comparar el número que devolvió la lista junto con el número externo. Entonces, esta comparación va a tener como símbolo de retorno un valor booleano. Entonces, el n va a ser booleano siempre y cuando n1 y n2 tengan el mismo tipo. Si N1 es un integer y N2 es un tipo que no es el aceptado, por ejemplo, a una lista, esto va a devolver un tipo de error. Pero si es un tipo equivalente, no va a devolver error. Por último, tenemos la sentencia. La sentencia es lo que está dentro del if. Entonces, la estructura de un if se define como un if, una expresión y luego el proceso que sigue. Entonces, lo que devuelve el if va a ser el S.
Entonces, el tipo de S va a ser igual a si el tipo de E es una expresión booleana, como ya vimos anteriormente, este E va a hacer referencia al n del tercer recuadro, que esto, como ya lo vimos, es un valor booleano. Entonces, si esto es un valor booleano, el S1 va a ser el tipo que se va a retornar. O sea, lo que sigue después del if es lo que va a retornar para ser interpretado por el compilador. Si esto en algún momento no se cumple, va a tirar un type error que esto va a descontinuar el proceso de compilación. Conclusiones. Como principal conclusión, se desprende que el type checking juega un papel fundamental dentro del proceso de compilación de un programa, dado que éste se encarga de mantener y asegurar el manejo de los tipos de datos que guarda cada variable utilizada en el código. También que en su funcionamiento implica diferentes componentes y que ésta se da durante el análisis semántico. De forma más específica, se tiene que inicialmente a las expresiones de tipo que definen la sintaxis para los tipos de datos básicos como int, float, double o char, y luego está el sistema de tipos encargado de aplicar diferentes reglas acorde al lenguaje y verificar que los tipos de datos asignados correspondan al tipo de dato con el que se declaró la variable, función o estructura. Aparte de ello, también revisa que no hayan declaraciones repetidas. Este manejo cambiará dependiendo del tipo de verificación que se realice. Si es estática, se hace durante el tiempo de compilación, mientras que si es de forma dinámica, la revisión se hace durante la ejecución. Muchas gracias. Nice. Listo.